Gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Pues me da mucho gusto estar aquí nuevamente en este ciclo con ustedes. Es algo que me emociona un montón. Y bueno, sí, justamente como decía Ada, un poquito ampliando la presentación, nosotros lo que hacemos es que nos dedicamos a la construcción de paz en diferentes ámbitos. La construcción de paz es una cosa muy interesante porque el mundo en el que vivimos estamos como impregnados de una cultura de violencia que no notamos. Entonces, esta cultura se permea en todas nuestras relaciones, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en lo que vemos en la tele, en nuestro trabajo, en todo está permeada, ¿no? Entonces, un poquito lo que buscamos es brindar herramientas distintas para que podamos vincularnos de una manera diferente. Y justamente el tema que vamos a estar viendo estas 6 sesiones tiene que ver con la mirada. Y a mí hablar de la mirada es una cosa que me apasiona y que me gusta mucho, porque la mirada, es decir, la forma en la que vemos a los demás, influye muchísimo en cómo los tratamos, influye muchísimo en cómo respondemos ante lo que los demás hacen. Entonces, yo pienso que un cambio de mirada va a implicar un cambio de acciones respecto a lo que hacemos. Entonces, esa es la intención. De hecho, ahorita les voy a poner las intenciones que vamos a tener estas 6 sesiones. El día de hoy vamos a revisar una cosa que se llama Círculo de la Conciencia. Y en torno al Círculo de la Conciencia vamos a ir revisando sesión por sesión una parte de ese círculo enfocado en la mirada. El Círculo de la Conciencia tiene muchas aplicaciones, ya les platicaré algunas de ellas, pero lo que vamos a revisar en estas sesiones es cómo nosotros vemos a nuestros hijos y nos vamos a dar cuenta que la mirada que tenemos es una mirada de adultos. Y qué bueno, ¿no? Estaría muy raro que fuera una mirada de adolescentes, aunque yo creo que de pronto hay a quien se nos hizo tarde para madurar, pero pero qué bueno que podamos verlos como adultos, ¿no? Ayer fui a comer a una cocina económica con mi niño. Mi niño tiene 3 años y medio. Y entonces salimos y me dice, ahora unos panditas, papá. Y entonces yo dije, ok, vamos por unos panditas. Y hay un Oxxo ahí a unos locales, ¿no? Entonces fuimos, entramos al Oxxo, compramos unos panditas. Y entonces fue muy chistoso porque agarra los panditas. Y entonces agarra y me voltea y me ve y me dice, no porque es caro, y lo deja. Y entonces agarra otra bolsa igualita de los mismos panditas, pero otra bolsa, y la agarra y dice, sí porque es barato. Y entonces ya, ¿no? Y entonces me dio mucha risa y los que estaban ahí escucharon. Y entonces volteo y le dije, qué bueno, esperemos que esa conciencia te dure hasta la adolescencia, ¿no? Entonces fue gracioso porque, ¿qué tal? Ay, gracias. Está muy bien, gracias. Ok, sí, gracias. Entonces, pongo este ejemplo porque cómo son 2 miradas diferentes, ¿no? Es decir, la mirada se llama Matías, la mirada de Matías que quizá no comprende bien el concepto de caro barato, pero comprende que barato está bien y caro no tan bien, ¿no? Y mi mirada de adulto que dice, ojalá sigas comprendiendo que lo caro a veces cuesta un poco más de trabajo obtenerlo, ¿no? Y lo barato quizá puede ser estar más a la mano, ¿no? Entonces son 2 miradas con 2 significados y 2 perspectivas distintas. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando estas 6 sesiones, ¿no? Entonces les pongo aquí, a mí me gusta mucho Mafalda, entonces les pongo 2 historietitas. La de arriba está Mafalda con Susanita. Y entonces dice Susanita, ¿por qué demonios los adultos se la pasan haciendo y diciendo cosas que uno no entiende? Y entonces le dice Mafalda, es muy sencillo, Susanita. Cuando llegas al cine y resulta que ya están dando la película, ¿la entiendes? No. Bueno, con los adultos ocurre lo mismo. ¿Cómo vamos a entenderlos si cuando nosotros llegamos ya estaban todos empezados, ¿no? Y creo que es así, o sea, es decir, cuando nuestros hijos llegan al mundo, el mundo ya está empezado, la familia ya está empezada, ya la cultura está empezada. Es como una cosa en la que ellos se tienen que poner al corriente y poner al día, ¿no? Y creo que desde ese ponerse al día, de pronto solemos ser muy duros con ellos, ¿no?
queriendo que piensen como adultos, queriendo que interpreten las cosas como adultos, que entiendan cosas que quizá a su corta edad les cuesta trabajo comprender, ¿no? Significados de adultos. Y luego les pongo este otro que me gustó mucho. Le dice Susanita a Mafalda, le dice, juguemos a que éramos dos señoras como mi mamá y tu mamá. Eso, y entonces ya está la mamá escuchando, y le dice, y que nos reuníamos a tomar té y charlar como charlan las señoras. Bueno, veamos. ¿Quién dice la primera estupidez? ¿No? Y este otro me gustó mucho porque creo que habla justo de el poco entendimiento que hay del mundo de los niños al mundo de los adultos y del mundo de los adultos al mundo de los niños, ¿no? Es decir, está muy claro ahí, como muy entendido, cómo de pronto los niños no comprenden nuestro mundo. Y digo, quizá a lo mejor no dirán, ¿no? ¿Quién dice la primera estupidez? Pero nosotros como adultos sí lo decimos de los niños de pronto, ¿no? Es decir, de pronto nos parecen cosas como insignificantes o sin sentido las pláticas que tienen, o incluso decimos, ay, qué lindo, ay, qué tierno, ¿no? Como si fuera algo menos importante que lo que pensamos los adultos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un mundo de adultos. Ahorita, antes de pasar a algunos ejemplos de ese mundo de adultos, me voy a parar un poco en las intenciones, ¿no? Que ya les platiqué. Pero me gusta que estén así como muy claras para que todos caminemos hacia el mismo lugar. La primera es comprender y legitimar el mundo interno de nuestros hijos, ¿no? Es decir, justamente esta parte en la que no comprendemos y de pronto no nos comprenden, que podamos encontrar una forma de verlos que nos ayude a entenderlos. Esa es la primera. No solamente entenderlos, sino a tomar sus necesidades como importantes. Por eso hablo de la mirada y por eso vamos a estar hablando tanto de la mirada. Y la segunda cosa es descubrir formas creativas de actuar, relacionarse y solucionar problemas a partir de la comprensión empática. Es decir, cuando tú logras ver a una persona y logras comprenderla de una forma distinta, de pronto surgen ideas y surgen formas de relacionarnos de manera distinta. Levante la mano de aquí quien vive en pareja. Ok. Levante la mano de aquí cuántos o quién lleva viviendo más de, no sé, 7 años en pareja. Ok, varios, muy bien. Bueno, quien quiera contestar, me contesta. ¿A poco no cuando pensamos que ya conocemos a una persona como un poco en su totalidad, decimos, ay, no, sí, es que él o ella ya es así, ya medio sé cómo hacerle, ya sé cuando se enoja y ya sé cuando, ya ni le hagas caso, ya él es así, al rato se le pasa, ajá, no pasa nada, ¿no? Entonces, y hemos desarrollado, o sea, es decir, con las personas que conocemos más o menos bien, hemos desarrollado formas o estrategias en las que de pronto podemos convivir mejor a partir de esa comprensión, ¿no? A veces se nos pasa la mano y entonces creemos que comprendemos de más y la cosa ya se tuerce medio rara, pero cuando comprendemos más o menos bien, desarrollamos estrategias para estar mejor los dos, ¿no? Entonces, ese es como la segunda intención, y hacia eso va a caer el que podamos comprender a nuestros hijos de una mejor manera, que podamos desarrollar o se nos puedan ocurrir estrategias no desde nuestro mundo de adultos, sino desde nuestro mundo de niños, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Quizá vaya a estar sentado la mayor parte del tiempo, eso tiene que ver con mi pierna. Si para los de allá atrás se les facilita o quieren que esté parado un rato, me dicen y me paro un rato y no hay problema, ¿sí? Bueno, entonces, aquí les pongo algunos ejemplos de la mirada del adulto y la mirada del niño. El de la izquierda es una cena familiar. Todos hemos ido a una cena familiar y de pronto estamos y nos terminamos la cena o terminamos la fiesta y decimos, qué bien estuvo, qué bien nos la pasamos, guau, estuvo increíble, y volteamos a ver a nuestros hijos y nuestros hijos con una cara de aburrimiento de, mátame por favor o sácame de aquí, ¿no? Entonces, es como las fiestas, ¿no?
están diseñadas desde un mundo de adultos, desde una mirada de adultos, ¿no? Desde una perspectiva de adultos. Los temas son de adultos, incluso si ustedes han acudido a una fiesta donde no hay muchos primitos, ¿no? Y a lo mejor su hijo le tocó ser como el único, se dan unas aburridas tremendas, ¿no? Porque llegan y entonces están en la mesa y como que quieren estar, pero no comprenden nada, y entonces hasta la mesa a veces les queda alta y entonces es como terminan yéndose a dormir entre dos sillas, ¿no? Entonces, las fiestas, ¿no? Están hechas para adultos, las hemos creado para adultos y pocas veces pensamos en los niños, ¿no? Es decir, ¿cómo va a vivir una fiesta un niño? ¿Cómo se les ocurre que pueda vivir una fiesta un niño? Con niños. Con niños, pero una fiesta de adultos. Observando. Pero fíjense, estas son como grandes, como muchas ganas de que comprenda el mundo de adultos, ¿no? Que observe, que no sé qué, ¿no? Pues que los adultos traten de interactuar con el niño, haciéndolo sentir parte de... Ok, que los... Como bajarse a su nivel. Ándale, ¿no? Como poder entender que las necesidades del niño sean tan importantes como las de los adultos, ¿no? Y justo hacia allá vamos, ¿no? Entonces, bueno, las fiestas, ¿no? Luego, el de la derecha arriba me encantó, porque es una tienda de ropa para niños. Y ustedes díganme si un niño va a alcanzar una prenda de esas. No, ¿cierto? Es decir, están hasta arriba y entonces dentro de nuestro mundo de adultos, pues nosotros vamos y elegimos la ropa para ellos. Pero ni siquiera en las tiendas que son con productos para ellos, muchas veces están diseñadas para ellos, están accesibles para ellos, ¿no? Alguna vez el ciclo pasado comentábamos de las aburridas que se dan cuando vamos a hacer el súper, ¿no? Porque pues puras rodillas ven a veces cuando están muy chiquitos, ¿no? Y cuando están más grandes, pues otras cosas. Entonces, es sumamente aburrido. Si de pronto para uno que es adulto dice, ay, tengo que ir al súper. Bueno, hay a quien nos encanta, a mí me encanta ir al súper. Pero hay quien dice, ay, tengo que ir al súper y no sé qué. Ahora imagínense al niño que alcanza a ver 3 anaqueles nada más y que va atrás de ti todo el tiempo o al lado de ti, ¿no? Y entonces, y tú medio no lo pelas porque estás comprando y así. Evidentemente, los últimos pasillos, ¿no? Esto también ya se los he contado, los últimos pasillos donde están todos los dulces, pues se vuelve loco, ¿no? Esos sí están pensados para ellos. Pero todo lo demás se da una aburrida tremenda. Incluso los carritos, si se fijan, el asiento es para niños muy pequeños. Ya después de cierta edad, los niños ya no caben, ¿no? Y tienen que caminar con nosotros y la aburrida es horrible. Y como último es el cuarto, o trasládenlo a su casa, ¿no? ¿Qué tanto de su casa está pensada en las necesidades de sus niños? ¿O qué tanto no? Por ahí ya veo algunas risas, ¿no? Toda. Ok. Entonces, la cuestión también sería no irnos al otro extremo, ¿no? O sea, es decir, tampoco todo ellos, ¿no? Porque también nosotros somos importantes. Es como los dos. Es ir caminando juntos. Bien, justo es ir descubriendo el mundo desde su mirada, ¿no? Noten, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero noten cómo lo traemos como tan arraigado que las necesidades de los niños son menos importantes que las de los adultos, que utilizamos términos, y no está mal, porque así aprendimos todos y así lo usamos, pero usamos términos como hay que bajarnos al nivel de los niños, ¿no? Digo, si estamos hablando de estatura, pues sí, hay que bajarnos, ¿no? Pero si estamos hablando de cuestión intelectual o de otras cosas, ¿quién dijo que el nivel del niño está más abajo que el del adulto, ¿no? O sea, es decir, desde ahí justamente lo traemos tan metido que priorizamos las necesidades del adulto, ¿no? Ok, ¿qué otros ejemplos se les ocurre? Hagamos algo, porque yo pienso que la cuestión de la conversación en este tipo de cosas es muy útil. Entonces, vamos a hacer esto, 2 minutos, así muy rápidos, en pareja. Piensen en qué otros ejemplos se les ocurren. Con la pareja de al lado. ¿De cosas aburridas o de cosas? Me encanta porque justo a ese punto vamos a llegar. A ese punto vamos a llegar donde a nosotros el mundo de los niños nos puede parecer tan aburrido como a ellos el mundo de los adultos, ¿no? Entonces, cuando hablemos de legitimar, ahorita vamos a hablar de eso, es justamente dar la misma importancia, ¿no? A las dos cosas. Más bien hablar entre ustedes en parejas acerca de algunos otros ejemplos donde ustedes noten que el mundo está hecho para adultos,
y cómo los niños sufren ese mundo de adultos, ¿no? O cómo les exigimos a partir de ese mundo de adultos. Entonces vamos a dar 2 minutitos, así muy rápido, para que lo conversen entre ustedes. ¿Qué ejemplos se les ocurrieron? ¿Qué ejemplos se les ocurrieron? Ajá. Los restaurantes, súper. A ver, cuéntanos. Me gusta mucho lo que dices, cómo ponemos un rincón para ellos, ¿no? Pero no es que el entorno esté pensado en que van a ir niños, ¿no? Sino, es como, incluso yo he llegado a pensar que existe como este pensamiento de dónde los metemos para que no estorben, ¿no? Para que no nos den lata, ¿no? Sí, de acuerdo. Es decir, sí creo que cada vez se toma más en cuenta las necesidades y la mirada de los niños. Ojalá que se siga haciendo, ¿no? Es decir, que esto no se quede ahí. Y también ojalá que no se quede solamente en la cuestión mercadológica, económica, ¿no? Es decir, porque sí pienso que las empresas han encontrado en los niños y en la infancia un nicho muy específico donde los papás le gastamos bien bonito, ¿no? Entonces, claro que desde ahí, pues tenemos un Incredible Pizza y cosas así, ¿no? Aquí lo que vamos a intentar es que no sea solamente desde esta mirada económica, ¿no? sino que sea desde esta mirada donde estemos bien los dos, ¿no? Donde los niños puedan tener el menor número de carencias posibles, ¿no? Sin irnos al otro extremo, lo vuelvo a decir, ¿no? Es decir, porque tampoco está padre que nuestra vida gire en torno a los niños, ¿no? Es como, piensen en los niños, sí, y los niños no son todo tampoco, también existo yo, es decir, existimos los dos, y desde ahí es como nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí, justo es el equilibrio, ¿no? La idea es que a partir de esto, yo pienso que el cambio de mirada es muy poderoso. ¿Por qué pienso que es muy poderoso? Porque, por ejemplo, ahorita yo llevo, bueno, para los que me conocen, creo que me conocieron en muletas. Llevo cerca de 1 año y medio, voy para 2 años, ahora en enero, en muletas, con un periodo de descanso como de 3-4 meses, ¿no? Y entonces para mí ha sido realmente sorprendente notar cómo la ciudad no está adaptada para, ya deja tú para personas que andamos en muletas o así, para personas discapacitadas, para caminar, para personas, ¿no? Es decir, yo estaba muy acostumbrado a moverme en coche y de pronto sucede esto y entonces me he tenido que mover de pronto en diferentes medios y he tenido que, de pronto, noto cómo las construcciones y estructuras me cuesta mucho trabajo subir, bajar, incluso hay lugares en las calles donde, bueno, uno como si fuera coche, no vayas a caer en el bache, ¿no? Así, ¿no? Igual, no vayas a meter la muleta en el bache, ¿no? Así. Entonces, y esto a mí me ha permitido tener una sensibilidad mucho mayor con las personas que su situación es así de por vida, ¿no? Es decir, a mí me ha cambiado la mirada tremendamente esto que he vivido este año y cacho, ¿no? Y por eso digo que yo pienso que el cambio de mirada es muy poderoso, porque cuando nosotros logramos ver diferente, nuestras acciones lo reflejan, ¿no? Y es justamente desde ahí donde de pronto podemos comprender que nuestros hijos no son enemigos, simplemente están viendo las cosas diferentes, ¿no? Que nuestros hijos no es que sean necios, es que de verdad de pronto no comprenden en el mundo de adultos en el que viven, ¿no? Okay, muchas gracias. Tal cual. Bien, entonces desde ahí justamente lo que vamos a buscar es convertir en valiosa la perspectiva de los niños y jóvenes, ¿no? Que de pronto en los momentos en los que nos acordemos, hagamos un poquito de lado este discurso de bajarnos al nivel de los niños o bajarnos al nivel de nuestros hijos para poder comprender qué necesitan y poderlo poner al mismo nivel de lo que necesitamos nosotros, ¿no? No por arriba ni por abajo, sino al mismo nivel, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar con esta parte que es el círculo de la conciencia. Ay Dios, me borró la imagen. Bueno, vamos a usar nuestra imaginación
Y entonces está numerado, es decir, empezamos en el 1 y hacemos un círculo en sentido de las manecillas del reloj. 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Ese es el círculo, ¿ok? Y empezamos, si lo dividimos en dos, vemos que tiene un mundo externo arriba y un mundo interno abajo. El mundo externo es todo lo que sucede afuera, todo lo que veo, todo lo que me doy cuenta. Y el mundo interno es lo que sucede dentro de la persona, ¿sí? Es lo que no veo, pero que influye un montón en cómo hace lo que hace, ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo, ahorita se los voy a explicar de manera general, pero lo que vamos a ir haciendo en estas siguientes sesiones es que vamos a empezar a explorar cada uno de esos desde la mirada de los niños, ¿no? Es decir, ¿cómo perciben los niños? ¿De qué se dan cuenta los niños, ¿no? En nuestra casa, en el súper, cuando vienen y no quieren ir a la escuela, o cuando están enfermos, ¿no? ¿Cómo se siente un niño desde el mundo de los niños? No desde el mundo del adulto, cómo piensa desde el mundo de los niños, y desde esta comprensión que podamos encontrar nuevas formas de vincularnos. Ok, entonces, este círculo de la conciencia genera una perspectiva en el ser humano, ¿no? Es decir, una forma de mirar el mundo, una forma que tenemos de recibir el mundo. Entonces, vamos a empezar. La primera parte del círculo de la conciencia que está en el mundo externo es la percepción, es decir, todo aquello de lo que me doy cuenta. Que la pared es blanca, que las luces están apagadas, que de pronto se escuchan los sonidos de las sillas, pero que no se escucha ninguna otra voz más que mi voz, ¿no? Que siento cierta temperatura en el ambiente que hace que yo me ponga un suéter. Todo eso es percepción. ¿De qué me doy cuenta? ¿Sí? Generalmente, más bien, para esto utilizamos los sentidos, ¿no? Olfato, tacto, vista, Es la forma que tenemos para que la realidad entre a nuestro cuerpo como tal. Y aquí se genera una situación que la vamos a conectar justo con los niños. Y esa situación es que solamente alcanzamos a percibir bien poquito de la realidad. O sea, es decir, si saliéramos de este salón e intentáramos describir el salón, percibiríamos o nos daríamos cuenta que podemos describir muy poquitititito, ¿no? Quizá ni siquiera el número de personas, quizá ni siquiera te has dado cuenta cómo viene vestido o vestida la persona que tienes al lado, ¿no? O quizá sí, o quizá a lo mejor no habías notado que arriba de la puerta hay un letrero de salida de emergencia, ¿no? Y desde aquí ya empezamos como con una disyuntiva, que es, como no nos damos cuenta de lo mismo, los niños tampoco es decir, el mundo que reciben los niños y el mundo que recibimos los adultos va a ser muy diferente, ¿no? Muy diferente, empezando por el espacio geográfico. Los adultos más o menos como que nos mantenemos en el mismo espacio geográfico de altura, ¿no? Excepto personas como yo, que somos un poco más abajo del promedio. Pero el adulto promedio, pues más o menos, ¿no? Pero los niños no, los niños ni siquiera. Está esta parte que decían por allá de gatear, ¿no? Es decir, los niños, pues, de aquí para abajo. Entonces, su mirada del mundo ya desde ahí es muy diferente. La realidad que reciben del mundo es muy distinta. Después de esta parte, después de que percibimos, viene la siguiente, que es emoción. En realidad, emoción es parte de la percepción, pero tendría que estar abajo de la línea, porque es mundo interno. Entonces, la emoción tiene que ver con todas aquellas sensaciones y reacciones biológicas que se detonan en mi cuerpo a partir de lo que me doy cuenta. ¿Vieron la película de Intensamente? Sí. Bueno, ahí todos los que tuvimos hijos la vimos, ¿verdad? Es como, sí. Bueno, ahí las retrata muy bien, ¿no? Alegría, tristeza, enojo, desagrado. Me falta un... Miedo, ¿no? Entonces, ahí las retrata muy bien, y esas son reacciones fisiológicas, es decir, se detonan por medio de hormonas, por medio de sustancias en el cuerpo, y no son controlables en un primer momento, es decir, solo sucede y ya, ¿no? Incluso cuando ustedes se levantan, piensen, hay veces que te levantas, abres los ojos y dices... Hay días que te abres los ojos y dices, hoy voy a hacer no sé qué, y sí, hoy me voy a levantar, ¿no? Y ya, planes todo tu día. Y hay otros días que abres los ojos y dices, ay, guácala el mundo. Ojalá todos se murieran y yo pudiera quedarme aquí. O ojalá saliera a la calle y no hubiera nadie. Todos que se mueran, ¿no? Así.
Entonces, un día amanecemos con mucha alegría y otro día amanecemos con mucha repulsión, ¿no? O hay días que amanecemos, abrimos los ojos y nos dicen, buenos días, mi amor, ¡cállate! ¿No? Hay días que amanecemos con enojo. Entonces, estas emociones son cosas que se detonan biológicamente, que no controlamos y que están ahí y que influyen un montón en lo que hacemos, ¿no? Bien, esa es la segunda parte. ¿Alguna duda hasta ahorita? Como percibo, luego emociono, ¿no? Ok. Después viene la parte de interpretación, es decir, estas emociones son como un pequeño filtro entre la realidad y mi pensamiento. De hecho, están ubicadas en la parte de abajo del cerebro, en la parte baja del cerebro, sin entrar en anatomía, entran y entonces estas emociones filtran el pensamiento y el pensamiento está en la parte más alta del cerebro, son las capacidades más, que nos hacen más seres humanos o más intelectuales, por decirlo de alguna manera. Entonces, este pensamiento ya viene filtrado por esta emoción. Abres los ojos, te dicen buenos días, ¿no? ¡Cállate! ¿No? Entonces, lo que piensas es, está hablando demasiado, ¿no? ¿Por qué no me deja disfrutar mis 5 minutos en la cama en silencio? ¿No? Fue un ejemplo, yo sé que nadie gritamos así, o espero que nadie grite así, ¿no? Después del buenos días. O, por ejemplo, voy bajando las escaleras en la muleta, tin, 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 y de pronto una muleta se me resbala, y entonces se me resbala y siento un agujero en el estómago, me pongo todo frío, empiezo a sudar frío, ¿no? Y entonces ya me alcanzo a agarrar como puedo, y entonces después digo, pensé que me iba a matar, ¿sí? Okay. Entonces es una emoción y luego se detona un pensamiento a partir de esa emoción, ¿sí? Ok. Los pensamientos tienen mucho que ver con las creencias que nosotros hemos desarrollado a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? No es de a gratis que yo piense que me voy a matar si me resbalo con la muleta. En otras ocasiones me he caído de los patines o me he caído en la calle y se siente horrible y me he lastimado muy feo. Entonces eso hace que cuando esté expuesto a una situación similar, yo piense que me voy a matar, ¿no? Por eso hay veces que situaciones similares detonan pensamientos distintos en las personas, ¿no? Algunos pueden recibirlo como muy agradable y otros como muy angustiante, ¿no? Por ejemplo, las arañas. A mí me aterran las arañas, ¿no? Yo le tengo pánico a las arañas. Y mi hermano las encuentra fascinantes. Es como, ay, tienen 8 patas y no sé qué, ¿no? Yo digo, ay, sí, qué padre, aléjala de mí, ¿no? Pero bueno, así, esto genera, ¿no? Entonces, la interpretación tiene que ver con las creencias que hemos desarrollado del mundo, con las ideas que hemos desarrollado del mundo y sobre todo con lo que nos hemos comprado de lo que nos han dicho, ¿no? De lo que nos dijeron nuestros papás, de lo que nos dijeron nuestros maestros, de lo que nos dijeron personas que eran significativas para nosotros, y de ahí vienen un montón de significados. O sea, es decir, ahí vive qué es para mí el amor y cómo tendrían que ser las relaciones de pareja. De ahí viene cómo tendría que ser la educación y entonces cómo tendrían que estar construidas las escuelas, o cómo es la familia y entonces a partir de ahí cómo construyo yo mi familia, o cómo tendría que ser una relación padre e hijo y a partir de eso yo me relaciono con mis papás y me relaciono con mis hijos, ¿no? Entonces ahí viven un montón de significados que a veces ni siquiera nos hemos preguntado cómo construimos esos significados, ¿no? Y en la parte de los niños es bien interesante porque los niños están construyendo esos significados apenas, ¿no? Entre más pequeños, menos significados han acumulado de la vida. Antier me encontré con una de esas frases que vienen en Facebook que me gustó muchísimo, que decía, ten cuidado cómo le hablas a tus hijos porque se va a convertir en su voz interna, ¿no? Y me impactó mucho porque es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos nosotros haciendo lo que estamos haciendo y de pronto aparece la voz de mi mamá, ¿no? O aparece la voz de mi papá, ¿no? Entonces, y de pronto, peor aún, esa voz de mi mamá, pues ahí se la suelto a mis hijos, como, ¿no? Ajá, como la chancla, por ejemplo, como la chancla. O como me pasó el fin de semana pasado, ¿no? Que yo estaba muy a gusto, escuchando música y haciendo algunos pendientes, y de pronto llegó la voz de mi madre aquí diciendo, tienes todo el cesto de la ropa sucia allá arriba sin lavar. Y no vas a tener nada limpio que ponerte mañana. Deberías de estar lavando.
se va a meter el sol y no se va a secar la ropa, ¿no? Y entonces ahí estaba mi mamá y ya después ya no me podía ni concentrar por estar escuchando a la señora ahí atrás, ¿no? Y luego se le unió mi papá diciendo, eres un irresponsable, no sabes definir prioridades, no sé qué, ¿no? Entonces... Sí, pues es que la cultura es muy homogénea, ¿no? Entonces... Ajá, sí, exacto. Entonces de pronto, yo estoy seguro que muchas de las voces que yo escucho, pues, las compartimos, ¿no? Entonces, justo es esta cuestión de que los niños están construyendo esos significados y los están construyendo a partir de lo que nosotros les decimos, a partir de cómo interactuamos, ¿no? A partir de cómo nos relacionamos con ellos. Y por eso para mí de pronto resulta tan importante hacer evidente el significado a veces de la palabra amor, ¿no? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis al lado del tema, pero el significado de la palabra amor, cómo a veces lo pegamos con acciones violentas, ¿no? Y entonces como, es que esto me va a doler más a mí que a ti, pero lo hago porque te amo, ¿no? O un niño al que le gusta, y se va a la nalgada, ¿no? O un niño que te gusta, pues es el que te molesta. Seguro es porque le gustas. Por eso te jala el pelo y por eso te raya las manos y por eso pasa y te da zapes, ¿no? Entonces, empezamos a pegar este tipo de significados porque nosotros los aprendimos así. O sea, es decir, no es que nosotros tengamos una mente maquiavélica viendo cómo los confundimos, ¿no? Así los aprendimos. Y entonces este aprendizaje hace que ellos crezcan justamente con estos significados de que el amor duele, o de que el amor es sufrimiento, ¿no? O de que quien te quiere te hará sufrir, ¿no? Por eso bien importante como poder identificar cuáles son nuestros significados, nuestras creencias, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, de ahí nos vamos a la parte de sentimiento, ¿no? Entonces, yo ya, algo sucedió en el mundo, yo lo noté, emocioné de cierta manera, pensé algo, y entonces hago algo así como una suma entre mi emoción y mi pensamiento, y lo etiqueto y le pongo un nombre. Entonces, me resbalo, y entonces pienso, pensé que me iba a matar. Me dio muchísimo miedo, ¿sí? Me espanté muchísimo. O voy en el coche manejando y de pronto se me atraviesa un niño. Y entonces freno. Y entonces volteo y veo al niño ahí y veo al papá que está papando moscas. Y entonces pienso, qué inconsciente, ¿por qué no cuida a su hijo? Y entonces me enojo, ¿no? Qué enojado estoy, ¿por qué no lo está cuidando? ¿Sí? O de pronto viene mi hijo y entonces me empieza, papá. Entonces me doy cuenta que está papá, ¿no? Y entonces emociono y digo, ¡ya! Parece que no te puedes esperar. Porque además a veces los pensamientos los verbalizamos luego a veces, ¿no? Entonces es como, ya, parece que no se puede esperar 5 minutos, estoy hablando. Me siento muy desesperado, ¿sí? Entonces es una suma entre la emoción y la interpretación, el sentimiento. Sí. Es por eso que, bueno, desde chiquitos, generalmente en las escuelas, nos dicen que cuando se empiezan a enojar, o sea, tener un sentimiento, los niños, que les preguntemos cómo se sienten para que empiecen, a identificar, o sea, el enojo, la tristeza, la alegría. Sí, tal cual. Algo que sucede mucho es que de pronto no desarrollamos el lenguaje emocional para poder expresar lo que nos pasa. Entonces lo expresamos muy torpemente a través de acciones que a veces no construyen relación con el otro. Una anécdota chusca, un amigo, o sea, ya grande, no estábamos en la universidad, y de repente lo dices así, ¿qué te pasa, no? Es que me siento áspero. Y bueno, ya se quedó así como, me siento áspero. Ajá. Pero el que igual no sabía qué palabra ponerle a lo que sentía. A lo que sentía, ajá, tal cual.
Tal cual. Entonces, justo, sí, por eso viene esta parte de hacerles ver, estás muy enojado, estás muy triste, ¿no? Para que les ayude a ir identificando en dónde están y qué les está pasando dentro de este proceso, ¿no? Ok, entonces, bueno, viene esta suma y entonces ya le pongo un nombre a lo que me está pasando, que es el sentimiento. Algunos nombres comparten nombre con la emoción, por ejemplo, el enojo, ¿no? Es útil solamente aprender a diferenciar que el enojo como emoción es solamente esta sensación de músculos tensos, calor en la cara, circulación rápida o respiración agitada, ¿no? Esa es la emoción del enojo, que tiene que ver con una respuesta fisiológica, y que el sentimiento del enojo ya trae un pensamiento como tal. Por eso las emociones son más rápidas y por eso los sentimientos son más lentos, ¿no? De quitar, pues, ¿no? Entonces, por eso podemos estar en un estadio de fútbol y gritando, ¡gol!, ¿no? Poste, ¿no? Así. O viendo una película y, ¡lo va a matar, lo va a matar! ¡Ay, lo besó! ¿No? Así. Entonces, son reacciones. Y los sentimientos duran un poquito más porque traen ya una historia, traen una creencia que está un poco más fija. Entonces, eso impide que se disuelvan tan rápido como las emociones, ¿sí? Ok. Y después viene la parte de la intención. La intención que tiene que ver con necesidades, es decir, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy diciéndole a mi papá, 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 papá? O sea, es decir, ¿cuál es mi intención de hacer eso? ¿No? Como adultos, yo les pregunto, ¿ustedes tienen 100% claro todo el tiempo cuál es su intención de hacer las cosas? No, ¿cierto? De pronto, a veces hacemos cosas y de pronto decimos, ¿y por qué hice eso? ¿Cómo para qué? ¿No? Así. No las tenemos muy claras, ¿no? Sin embargo, siempre hay una intención de fondo. Siempre, 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 siempre. Y los niños siempre van a tener una intención de fondo. Y yo me atrevería a decir que este es el punto más intenso en la relación con nuestros hijos. Porque en esta intención que ellos tienen de hacer las cosas, esa es justamente la intención que nosotros minimizamos o invalidamos, ¿no? Es decir, es justamente a lo que no le damos voz a veces, a la intención de por qué hace lo que hace, ¿no? Y al no darle voz de por qué hace lo que hace, se generan un montón de carencias en los niños, ¿no? Entonces, a lo mejor Matías me está diciendo papá, 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 porque lo que quiere es atención y su necesidad es de atención. O a lo mejor lo que está haciendo es de atención, pero entonces yo no le doy esa atención que necesita en ese momento y entonces de pronto empieza a generar cierta carencia de atención que va a ir a satisfacer en otro lado, porque las necesidades se buscan satisfacer de una o de otra forma. Dice Rosenberg que es como la vida fluyendo dentro de nosotros. Entonces, el otro día, por ejemplo, también con Matías estábamos comiendo. Entonces estábamos comiendo y fuimos a otro lado, que no es al lado que siempre vamos. Entonces, fuimos a otro lado y empezamos a comer, ¿no? Y entonces, le trajeron sopa, que se comió muy bien, y después le trajeron una pechuga de pollo con arroz y una ensalada. La pechuga, voy a ser muy sincero, se veía rara. No se veía mal, se veía bien, pero yo la vi rara. No sé qué era, solo la vi como rara. Y entonces ya, ¿no? Pero la probé y estaba buena, ya, entonces ya. Empezó a comer, ¿no? Y después de un rato dejó de comer. Se comió 3 pedacitos y dejó de comer. Y le dije, ¿ya no quieres comer? Sí. Ok. Entonces come, por favor. Sí. Entonces agarraba la cuchara y le hacía así. Con la boca, para los que no me ven atrás, con la boca cerrada así. Agarraba la cuchara y cerraba la boca. Y medio tiraba el arroz así y se caía el plato del arroz, ¿no? Y dejaba la cuchara. Y al rato otra vez volvía a agarrar la cuchara y le decía. Y dejaba la cuchara, ¿no? Y entonces ya, y me decía, estoy comiendo. Y yo, ajá. Y entonces le dije, ¿qué te parece? A ver, la carne, te voy a partir la carne. No, yo solito. Ándale, tú solito, pues. Entonces, mientras él le hacía el cuento como que la partía de un lado, yo sí se la partía del otro. Y entonces ya, agarraba, y entonces, a ver, la carne, mira, aquí están. Entonces, agarraba, la probó y fue como... Me volteé a ver y fue como...
así, ¿no? Entonces le dije, ¿no quieres comer? Si no quieres comer, les voy a pedir que ya se lo lleven, porque pues no estás comiendo, entonces les pido que ya se lo lleven. No, sí quiero comer. Le dije, bueno, entonces comamos. Y entonces ya, pero seguía, y como que se hacía el loco y se volteaba y no sé qué, y así, ¿no? Y entonces tenemos un juego donde yo de pronto agarro su comida y entonces hago como que me la voy a comer y entonces le hago ¡ah! Y entonces él la jala y se la come, ¿no? Y entonces ya, tenemos el juego. Y entonces yo dije, a ver, quizá con ese juego, entonces, funciona. Y entonces agarré y le hice ¡ah! Y entonces vio que me la iba a comer y me empuja la mano. Y entonces como dije, ¿qué es esto? Ajá. Y entonces, y entonces ya me comí la cuchara de arroz, ¿no? Y después agarra y me dice, ahora pollo. Y entonces yo dije, ¿ahora pollo? Y entonces agarró el pollo, y entonces lo agarró con la mano, ¿no? Entonces agarra el pollo y me lo da. Y entonces cuando le estaba haciendo así, con la otra mano agarra un bonche así de pollo y me lo mete en la boca, ¿no? Y entonces yo dije, ya sé lo que estás haciendo. De cariño le digo engendro, ¿no? Entonces fue como, ya sé lo que estás haciendo engendro. Entonces ya lo dejó y le dije, me acerqué y le dije, ya sé lo que estás haciendo. Le dije, no te gustó la comida y por eso no estás comiendo y quieres que me la acabe yo para ya irnos. Y voltea y me dice, entonces volteó y se me quedó viendo, ¿no? Y le dije, voy a pedir que se la lleven y nos vamos a otro lado a comer, ¿no? Porque la verdad ni estaba tan buena. Y entonces le dije, vamos, y nos vamos a otro lado a comer. Y entonces volteé y se le iluminó la cara y fue como, sí. Dijo, ok, ya, ¿no? Entonces ya pedí que se la pusieran para llevar, no sé qué. Y ya nos fuimos y le compré un sándwichito y comí un sándwichito feliz, ¿no? Pero entonces salimos de ahí y le pregunté, le dije, ¿tienes hambre? Y me dice, sí. Le dije, pues sí tiene hambre. Se comió nada más la sopa y 3 pedacitos, ¿no? Pero yo me imagino que no solo no le gustó, sino sentía gran repulsión por la comida. O sea, por esa comida en específico, ¿no? Porque no se la comía, o sea, es decir, de verdad, la ponía en la boca y la tiraba, la ponía en la boca y la tiraba, ¿no? Y desde ahí yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes ya en su adultez, cuando tienen la posibilidad de ir a un restaurante y no les gusta la comida y sienten repulsión por la comida que les sirvieron, por lo que quieran, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, no me gustó y creo que prefiero irme a otro lado porque no me gustó? Varios lo hemos hecho, ¿no? O sea, varios lo hacemos. Algunos no, algunos decimos, o algunas veces decimos, ay, bueno, ya no voy a ir a perder tiempo, lo que sea, pero ya ahí entran otras intenciones, ¿cierto? Entran otras intenciones, pero si podemos hacerlo, bueno, pues nos vamos y ya. O si no recibimos el servicio que queremos, pues nos vamos también, ¿no? Entonces, ¿mande? Y ya no regresa, sí. Él no podía hacerlo, pero sí estaba pasando un mal rato con el desagrado a la comida, ¿no? Entonces, es como esta parte de mirar como ellos miran y no como adulto, porque como adulto yo pude haber dicho, pues te lo comes, ya estamos aquí, tienes que aprender a comerte lo que te sirvan, ¿no? Aunque no te guste, ¿no? Y aunque no te guste, te lo comes y le haces, porque lo preparó tu abuela, ¿no? Entonces, a eso llegamos también, o le hagamos, ¿no? Ajá, sí, Jaime. Pero ¿qué haces en la situación donde fue mamá la que le hizo la comida? Ajá. Sí. Pues yo pienso que es muy similar. O sea, es decir, yo lo que haría, a lo mejor quizás sería, pues es que creo yo que una cosa no devalúa la otra. O sea, es decir, el que no me guste lo que cocinaron no quiere decir que no valore todo el esfuerzo para haberlo cocinado, ¿no? Ahora, yo estoy hablando ahorita como de un caso como de repulsión, ¿no? Como de, guácala, no sé qué, no un gustito como de, más o menos, ¿no? Yo creo que estaría bien padre, esto es un deseo personal, pero creo que estaría bien padre que nosotros como adultos pudiéramos empezar a separar estas cosas, ¿no? Es decir, que si no le gustó, no quiere decir que no haya reconocido todo el esfuerzo que hice. Porque en la medida en la que nosotros podamos empezar a separarlo, les vamos a ayudar a ellos a que puedan empezar a separarlo. Eso, ajá. Sí, exactamente, ¿no? No es contra mí. Sino como mi abuelita. Yo que tantas cosas he hecho por ti, ¿no? Yo que te di la vida, ¿no?
Entonces, sí me diste la vida, pero tus chiles rellenos ahora te quedaron asquerosos, ¿no? No es así, pero un poco similar. Ajá. Fíjate, yo pienso que cuando él te dice que la estaba intentando agradar o acariciar, lo que está intentando hacer es no perder tu amor y tu aceptación. No es realmente su intención. Yo pienso que a lo mejor su intención era divertirse, ¿no? Y lo está explicando de tal manera que no se pierda una necesidad que tiene contigo, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor podría ayudarte. Hasta atrás del libro de Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg viene una lista de necesidades. Las necesidades al final son las intenciones, o sea, es decir, tiene mucho que ver con para qué hacemos las cosas. Entonces, él plantea una lista de necesidades, entre ellas viene diversión, consideración, empatía, sentido de comunidad, respeto, aceptación, seguridad, protección de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el conocerlas, al menos teóricamente, te puede dar una guía, como por dónde, así, a ver, como qué estaba buscando este sujetillo, ¿no? Cuando hizo lo que hizo. Y entonces, a ver, en esta lista, ¿qué estaba buscando? Estaba buscando esto. Ah, ok. Entonces, si estaba buscando esto, y ahí entra la mirada, justamente, ¿no? Entonces, a ver, desde mi mirada de adulto, esto está pésimo, ¿no? Desde la mirada de niño, él estaba buscando diversión. Ok, y entonces, ahora sí, entra mi mirada de adulto. ¿Cómo podemos hacerle para que mi hijo aprenda a divertirse sin dañar a otros, ¿no? Pero porque su diversión también es importante, ¿sí? Y entonces podemos ahí empezar a jugar. Eso, justamente porque nuestra mirada es de adulto. Entonces, como nuestra mirada es de adulto, lo que hacen resulta completamente sin sentido, ¿no? Es decir, si pudiéramos la primera historieta que les puse de Mafalda, ¿no? Si pudiéramos revertirla, ¿no? Es como, vamos a jugar a que somos nuestros hijos. Ok, ¿quién empieza a hacer estupideces primero, ¿no? Sí, claro. Entonces, es decir, es justamente esa mirada, sí, tal cual. ¿Repites el nombre del libro? Sí, se llama Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall Rosenberg. También Maslow, la lista de necesidades que plantea Maslow, eso está dentro de las intenciones. También es una lista diferente, pero... ¿Un lenguaje de vida? Un lenguaje de vida, ajá. Marshall Rosenberg. Y si les da ganas de leer el libro completo, estaría padrísimo. Tal cual. O sea, es decir, tal cual. Va en dos sentidos. Una son las intenciones por las cuales yo hago las cosas. Y si me vuelvo bueno entendiéndome a mí para qué hago lo que hago, entonces de pronto me puedo empezar a volver bueno identificando por qué los demás hacen lo que hacen, incluyendo mis niños con la mirada de niño, ¿no? Va en esos dos sentidos. Y sí, si soy muy poco hábil entendiendo para qué hago las cosas, me va a costar mucho trabajo entender para qué hacen las cosas los demás. Creo que vale la pena diferenciar, es decir, la intención... Ajá, sí, como estas tres cosas. La intención es interna, ¿no? El medio es lo que hago para satisfacer esa intención o esa necesidad, o para que se cumpla esa intención, y el resultado es lo que sucede, ¿no? Que el resultado es incierto siempre. El resultado no hay forma de predecir si va a ser o no va a ser, o cómo va a ser, ¿no? Entonces, de pronto, por eso justo no era mi intención, sin embargo, sucedió, ¿no? Entonces, hay que analizar el medio, qué fue lo que hice para que diera ese resultado, ¿no? Aunque yo no tenía esas intenciones, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, entonces, la siguiente parte es, después de la intención, volvemos a pasar al mundo externo con la acción, que es lo que vemos finalmente, ¿no? Es decir, es ya el acto o el hecho que vemos en el mundo. Que me está jalando el pantalón, o que no quiere comer la comida, o que fue y empujó a su hermanita, ¿no? Eso es lo que vemos ya. Desde esta perspectiva, la acción nos va a servir como ventanas. Si nosotros simplemente vemos la acción desde nuestro mundo de adultos y la juzgamos desde el mundo de adultos, muchas veces las acciones pueden ser muy incoherentes o pueden ser extremadamente malas, ¿no? Si lo etiquetamos de alguna manera. Sin embargo, si las utilizamos como ventanas, es decir, si nos metemos de la intención, nos metemos hacia abajo, a ver, esto que está haciendo
¿Para qué lo está haciendo? ¿Con qué intención no se está comiendo la comida? ¿Con qué es lo que le está pasando dentro para que no se coma la comida? Es decir, ¿qué sentimientos está experimentando? ¿Qué puede estar pasando por su cabeza? ¿Qué historias están pasando por su cabeza? Y en los niños chiquitos es maravilloso porque es como un reflejo muy claro, sobre todo con nuestros hijos. Las historias que le están pasando por la cabeza a los niños chiquitos, generalmente son frases de nosotros. Así, muy, muy claritas. Ya después las vamos componiendo y ya se van como... Ya queda la voz de mamá y la voz de papá ya más elaborada, ¿no? Pero son como muy claritas a veces, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde aprendió esto? ¿Con quién ha tenido contacto? ¿Con su abuela, con su mamá, con su papá? ¿Con quién, no? Que le dijo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué está pensando? ¿De qué se está dando cuenta? Y a partir de ahí justamente encontrar un nosotros, encontrar una forma de relacionarnos donde valga lo que le pasa a él, y aquí viene también lo interesante, lo que me pasa a mí. Porque yo también estoy pasando por un círculo de la conciencia todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, el que mi hijo haga algo, yo también genera una emoción en mí, también genera un pensamiento en mí, se detona un sentimiento, me dan ganas de hacer algo y al final desemboca en una acción. Entonces, ¿cómo le hacemos para que estas dos cosas se combinen? Es decir, para poder encontrar un nosotros. Y creo que ese es el punto fundamental de lo que vamos a estar viendo estas sesiones. ¿Cómo le hacemos? Primero, como poder desarrollar esta mirada para después poder ver cómo le hacemos desde identificar lo que le pasa a mi hijo. Porque lo que hacemos generalmente es que invalidamos esto en nuestros niños, ¿no? Es decir, todo este proceso que viven, muchas veces lo invalidamos. Y entonces, cuando decimos, es que hay que ponernos al nivel, o hay que bajarnos al nivel de los niños, ¿no? Esta frase que les comentaba al inicio, ¿no? Es como si esto que viven ellos fuera menos importante que lo que vivo yo. Cuando logramos ponernos al mismo nivel, cuando logramos legitimar la perspectiva de nuestros hijos, entonces podemos encontrar un nosotros que nos favorezca mucho a ambos, ¿no? No solamente a mí y no solamente a ellos, porque hay quienes pecamos de irnos totalmente al otro lado, ¿no? Es decir, entonces no lo anulo a él, pero me anulo yo. Yo tengo muchas ganas de comer saludable y de comerme una ensalada hoy, pero él tiene ganas de pizza. Bueno, vamos por la pizza. Pues no, tampoco es eso. Es cómo le hacemos para que tú comas rico y yo coma rico, para que tu intención se cumpla y mi intención se cumpla, ¿no? Son como las dos cosas. Ok. Me gustaría, a partir de aquí, ahora me voy arriba del lado izquierdo. A partir de esta perspectiva, yo les hacía una pregunta al inicio, ¿no? ¿Cómo será entonces la perspectiva de los niños en un mundo de adultos, ¿no? Al principio dialogaron un poco acerca de algunos ejemplos que encuentran donde los niños de pronto no la pasan muy bien por estar estructurado este mundo de adultos, ¿no? Los consultorios, los restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo la pasarán entonces? O sea, es decir, ¿cómo será su vivencia del mundo de adultos con este esquemita que les doy? Entonces, quisiera que dialogáramos 3 minutos, así como lo hicimos hace ratito, igual en parejas, como 3 minutos. Ahora no es la cuestión de identificar los lugares en donde está hecho el mundo de adultos, sino es cómo vive nuestro hijo ese mundo de adultos. Y entonces que puedan decir, a ver, vamos a poner la situación, no sé, la cena de Navidad del año pasado, ¿vale? La cena de Navidad del año pasado, a ver, la cena de Navidad del año pasado yo me acuerdo que fueron los tíos y que estuvo la abuelita y no había muchos primos. ¿De qué se pudo haber estado dando cuenta mi hijo? Desde su visión, es decir, tomen en cuenta la estatura, tomen en cuenta un poco lo que hizo. ¿De qué se dio cuenta él? Con eso que se dio cuenta, ¿qué historias pasaron por su cabeza? ¿Qué pensamientos? ¿Qué aburrida fiesta? ¿Mi papá no le importa que yo me esté aburriendo?
o me toman mucho en cuenta, no sé, ¿no? ¿Cómo se pudo haber sentido? Y de acuerdo a lo que hizo, fíjense, aquí vamos a brincar de arriba para abajo, de acuerdo a lo que hizo en ese momento, ¿qué intenciones pienso que tenía? ¿Sí? Entonces vamos a dar 5 minutos para que lo dialoguen, y ahorita lo estamos haciendo de manera muy general, ya en las sesiones nos vamos a meter un poco más a fondo, ¿no? Pero 5 minutos para que dialoguen y que podamos compartir un poco. Me gusta. Aquí me dan ganas como de hacer una invitación como general. Estamos acostumbrados a veces como en la educación que tenemos a encontrar o a buscar soluciones, o a brincar más bien, a brincar rápido a las soluciones, ¿no? Y a no quedarnos en el problema o a no quedarnos en la situación, ¿no? Es decir, ¿te sientes triste? Pues no te sientas triste, ¿no? O ay, es que tengo, no sé, problemas de sobrepeso. Bueno, pues ¿qué vas a hacer? ¿No? Ya, órale, cierra la boca, ¿no? Un cierre, ¿no? Tendemos a brincar a la solución luego. La invitación con esto es que nos quedemos un poco más en la comprensión antes de brincar a la solución, ¿no? Es decir, que podamos quedarnos un poco más en el cómo lo está viviendo, más que en cómo le puedo hacer el rato más ameno, ¿no? Es decir, como quedarnos un poco más de tiempo identificando qué piensa, cómo se siente, qué necesita, ¿no? Porque de ahí van a aflorar después algunas ideas creativas para poder relacionarnos, ¿no? Pero necesitamos quedarnos un tiempecito ahí, en la comprensión del problema. Entender esa parte, ¿no? Y asimilarla y ya en función de eso, ¿no? Tal cual. Componer ¿no? Sí, tal cual. Tal cual, porque además, esto es bien padre, es una situación, por muy similar que parezca, y con el mismo hijo, puede resultar abismalmente diferente cuando nosotros nos metemos aquí, ¿no? Es decir, cuando entramos al mundo interno, podemos notar que lo hizo con una intención muy diferente a la que yo pensaba o a la que tenía experiencias previas con él, ¿no? Entonces es quedarme un poquito más de tiempo en esta situación específica, en este caso específico, y de ahí ya van a aflorar algunas soluciones. Anfitriones de nuestros hijos. Me gustó mucho, porque, no sé, pero cuando alguien te visita en casa y eres anfitrión, pasan muchas cosas. Por ejemplo, primero, cuidas que la casa esté presentable, ¿no? Entonces como, va a venir no sé quién, pues échale la barrida, la trapeada, que huela rico, ¿no? Y mete las cajas ahí en el cuarto de acumuladores para que nadie lo vea, ¿no? Que esté bonito que esté bonito, que la persona que va a estar esté a gusto, esté cómoda, ¿no? Después es como muy atento a las necesidades de la persona que te visita, ¿no? ¿Quieres un vasito de agua? ¿Qué te sirvo? ¿Tienes hambre? Mira, te compré esto porque pienso que te puede gustar, ¿no? Creo que con esto estarías más cómodo. Mira, ven aquí, mira, ven, siéntate en este sillón, está padrísimo porque no sé qué, ¿no? Entonces, está como esta actitud constante de que el otro esté bien, ¿no? Otra cosa que pasa es que tú invitas a alguien por quien sientes aprecio, ¿no? Es decir, invitas a alguien y nace ser un buen anfitrión cuando la persona que llega a casa es bien recibida, ¿no? Es decir, como dentro hay un aprecio y un vínculo cercano con esa persona. No lo catalogas como un enemigo, ¿no? Como ay, ahí viene otra vez a dar lata, ay, ahí viene, ¿no? Es como, ahí viene y vamos a pasar un buen rato, no sé qué. Entonces, es una actitud muy específica la del anfitrión. Pero fíjate, también pasan otras cosas bien interesantes. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, no esperas que te cambie de lugar la televisión, ¿no? Tampoco esperas que entre a tu cuarto o al baño de tu cuarto, ¿no? Tampoco esperas que te pise las plantas o que te arranque las rosas, ¿no? Tengo un tío que va a visitar a mi mamá y entonces es más grande que ella, es el mayor de hecho. Entonces, cada vez que va a visitarla, mi mamá ama sus plantas. Y cada vez que va a visitarla, mi tío corta una rosa del rosal que tiene afuera. Mi mamá ya lo toma como, ay, qué lindo, ¿no? Porque pues es su hermano más grande y le da la rosa a ella y así. Pero cada vez es como,
mi rosal, ¿no? Entonces, eso también pasa como anfitrión. Como anfitrión también esperas que tu espacio sea respetado, que tu espacio sea validado, que tu espacio sea cuidado, ¿no? También estás dispuesta a ciertas cosas y a ciertas cosas no, con la persona que visita tu casa, ¿no? Entonces, me gustó mucho cómo lo dijiste, porque creo que justamente esta actitud de anfitrión tiene las dos cosas. No es vas a venir a mi casa a hacer lo que tú quieras. No vas a venir a pasar por encima de mí. Es decir, sí vas a hacer lo que tú quieras, pero no voy a permitir que pases por encima de mí, ¿no? Y también voy a tener esta actitud de servicio y de que estemos bien y de que estés cómodo y de que estés contento. Pasan las dos cosas, por eso me gustó mucho, ¿no? Te voy a robar tu ejemplo quizá para futuras pláticas. Gracias. Tal cual, y fíjate, no solo en tu casa, en la vida. No vemos a nuestros hijos como invitados. En nuestra vida muchas veces la perspectiva con la que vemos a nuestros hijos es como de alguien incómodo o como de un enemigo, ¿no? Como de un enemigo al que hay que educar, al que hay que controlar, al que hay que, ¿no? Con el que hay que tener mano dura, ¿no? Muchas veces no es en la casa donde no lo vemos como invitado, es en la vida. No los vemos como nuestros invitados. Porque además, pues, nosotros los invitamos. ¿No? O sea, es decir, o alguien no invitó a su hijo, vaya, aún adoptando, nosotros los invitamos, ¿no? Sí. Entonces, sí, mira, te invito a mi casa, pero, sí, ¿no? Te invito a mi casa y siéntate aquí, ¿no? Sí. Ojalá podamos trascenderlo son nuestras reglas, ¿no? Nuestros acuerdos. El que sean también tuyos no quita que también sean míos o que dejen de ser míos. Son míos y también tuyos, ¿no? Entonces, no solo adóptalos, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Vamos por el bien común, sí. Sí, sí, exacto. No podemos brincarnos el paso de los hijos y solo tener nietos, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Es justo, si se fijan, no solo empezamos a entrar en terrenos en donde no solo es ampliar nuestra mirada para poder mirarlos a ellos con los ojos con los que ellos ven el mundo, sino también es ampliar nuestra mirada para ampliar nuestros conceptos de educación, para ampliar nuestros conceptos de relación con nuestros hijos, ¿no? Tenemos esta idea de que hay relaciones que no se juntan, ¿no? o que se contraponen. Entonces, pensamos que ser papás, o más bien pensamos que o somos papás o somos amigos, ¿no? Y una relación no quita la otra. Las relaciones suman siempre, ¿no? Desde esta perspectiva, las relaciones suman. Entonces, vas a ser papá y vas a ser amigo. Y ser amigo no te quita lo papá, y ser papá no te quita lo amigo, ¿no? Y habrá momentos en donde yo necesite ser muy claro con lo que estoy dispuesto y no estoy dispuesto para mí y para la familia, ¿no? Pero habrá momentos en los que nos podamos divertir enormemente en el tobogán, en el parque, ¿no? Y me pueda a lo mejor yo subir contigo y te pueda agarrar y podamos cantar y podamos, ¿no? Entonces, yo pienso que las relaciones suman, no son limitantes una de otra. Entonces, es como empezar a cambiar nuestra mirada en muchas cosas. Sí. Y creo que, ampliando un poquito, creo que es importante y urgente, ¿no? Es decir, el mundo ya no va... Yo sé que este discurso lo dijeron los griegos hace miles de años y el mundo no se ha acabado, pero creo que ahora hay más evidencia científica de que sí estamos llegando ya al límite, donde sí estamos a muy poco tiempo de que el mundo, no el mundo, la humanidad como especie, nos autoaniquilemos, ¿no? Porque el mundo va a seguir. El mundo va a seguir, nosotros como especie nos vamos y como los dinosaurios, después nadie se acuerda de nosotros, pero sí estamos muy cerca de que nos autoaniquilemos como especie, si no hacemos algo. Gracias. Tal cual. Esto de la paternidad y la maternidad, pues no es una chamba fácil. No es una chamba fácil porque sí implica autoanálisis, crecimiento, desarrollo, mucha mirada personal, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, les agradezco mucho esta hora y media.
Las siguientes sesiones vamos a ir profundizando en cada uno de las partes del círculo de la conciencia desde esta perspectiva de mirada, ¿sí? El círculo de la conciencia tiene muchas aplicaciones, pero en este caso lo vamos a ampliar desde esta perspectiva de mirada de los hijos, ¿no? Como para poder irlos comprendiendo un poquito más y ver qué se nos ocurre hacer desde esa comprensión y desde esa mirada nueva. Muchas gracias. Gracias.